Desde bien, pueden ver bien, ¿no? El tema de la imagen. Sí, doctor, correcto. No, doctor, no se ve muy bien. ¿Los demás ven bien? Doctor, sí vemos, pero porque está todo en inglés, doctor. ¿No tiene unas guías en español? No. O sea, no es tan complejo. Vamos a ir repasando. La definición, vamos a hablar de lo que es una convulsión y de lo que es la epilepsia. La epilepsia no es más que la enfermedad crónica y se caracteriza por 2 o más episodios o crisis epilépticas. Son las convulsiones recurrentes, así llamamos. Y una convulsión es una manifestación anormal causada por una excitación y que sea sincrónica de una área cortical de una de las neuronas. Siempre son corticales el inicio, ¿ya? Entonces eso quiero que sepan. Es una definición ya desde hace tiempo y que hasta ahora se mantiene, no se ha modificado. Van otras definiciones que son importantes dentro de estos términos, van a estar lo que es ictal, que se refiere, es igual que la convulsión. Cuando hablamos de ictal es como un episodio. Posictal es un episodio posterior a la crisis epiléptica, generalmente cuando es tónico-clónica generalizada, y que hay un estado de confusión, de desorientación, hasta que recupere el paciente y que aproximadamente puede durar de 10 minutos hasta 20 minutos aproximadamente. Posteriormente, la hora es una sensación anormal que precede a la crisis. Los automatismos son movimientos involuntarios que no tienen un sentido específico. Lo que es la parte tónica son contracciones tónicas y que producen tanto con extensión y ante músculos antagonistas. Y flexión, extensión, flexión pueden ser diferentes lo que puede generar una postura tónica. La clónica son movimientos musculares alternantes de relajación y contracción. Cuando hablamos de complejo, hablamos de una alteración del estado de conciencia. Cuando hablamos simple, sin alteración del estado de conciencia. Cuando hablamos de parcial o focal, que envuelve una región específicamente, que puede ser frontal, parietal, occipital. Cuando hablamos de la parte generalizada que envuelve todo el cráneo. Cuando hablamos... Doc, apaguen sus micrófonos. Todo el tiempo estamos así. Ay, docs, no sé qué se puede hacer en esa parte con ustedes. Es fácil, cuando entras te dice audio y video, lo apagan, nada más. Así que por favor apáguenlo. Después lo que hablamos en relación a de gran mal y petit mal, hablamos a términos que envuelven crisis generalizadas. Una que es tónico-clónica y la otra que es un no convulsivo. Vuelvo a pedirle a todos ustedes que apaguen su micrófono. Si no, no vamos a poder continuar dando la clase. Apáguenlo. No entiendo cómo no pueden hacer algo tan sencillo. Doctor, Natalie, va a disculpar, ¿me puede permitir para poder grabar? no, ya hablé y no quisieron, así que no voy a demorar más tiempo. Pasamos. Bueno, dentro de la epidemiología y de crisis de epilepsia y crisis epiléptica. La epilepsia, más que todo, tiene una incidencia de 45 por 100.000 habitantes y las crisis convulsivas, una incidencia mayor, ¿ya? Hay que tomar en cuenta que un tercio de estos son crisis febriles que aparecen hasta los 5 años. Bien, entonces es diferente. Estas son convulsiones que pueden ser únicas o aparecen en contexto de fiebre o sintomáticas y otros que se refieren en relación a la parte de la enfermedad crónica. Tengan en cuenta que este es el encéfalo y vemos acá la parte de la sustancia gris y la sustancia blanca. Esta es una resonancia de cráneo donde vemos que existe, digamos, una diferencia marcada en lo que es sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris que está en la corteza, por lo cual es ahí donde inicia las crisis epilépticas o el foco epileptógeno.
En la sustancia blanca son los axones, más que todo, y hay otras estructuras específicas como ganglios de la base, donde no existe una alteración de convulsiones, pero sí tienen que ver con el desarrollo de generalización. Por ejemplo, acá hablamos de un patrón normal, donde existe, por ejemplo, eso habla de la vía extrapiramidal, de un movimiento que existe, de una combinación que existe con otros sistemas, con otras estructuras del cerebro y del encéfalo que tienen que ver con ganglios de la base. Hablamos con caudado, con... Espera un momento. Bueno, continuando, existe lo que es la parte del patrón epileptógeno, donde una parte focal empieza y existe una alteración donde se propaga y se propaga también generando movimientos. Esta propagación es en los dos hemisferios y cuando hay este patrón epileptógeno hay un patrón generalizado o puede ser focal. Está Este bajo, es, doutor. ¿cómo? Perdón. Agora melhorou, estava muito bajo o áudio. ¿Se Se escuchan bien o escucha no? bien. Doctor, se escucha perfecto. Sí, Doc, tal vez puede ser tu audio, porque estoy utilizando ahora unos audífonos que no he tenido problemas. Fíjate, Agora Doc, por está favor. bem. Ya, Agora está bem. ok, perfecto, ahí está al 100%. Miren, en esta diapositiva lo que vemos es una crisis del lóbulo temporal, que es una crisis focal parcial, donde existen síntomas. Estos síntomas pueden ser sensación orgástrica, temor o déjà vu. Déjà vu es como algo vivido, entonces tiene la sensación de sobrerealidad. Posteriormente pasa al otro hemisferio, en la parte temporal, donde existe una difusión y aparecen, digamos, una alteración de la conciencia, una ruptura, hay movimientos o automatismos que llamamos, y posteriormente una distonía y una generalización. En el electroencefalograma van a ver esto, que este es normal y aparece a ver la crisis con predominio frontotemporal, donde existe movimientos y posteriormente hace de punta a onda, punta y onda, que es del lóbulo temporal. Fíjense. Entonces, esta es una crisis focal secundariamente generalizada. Este es un video donde vemos ahí a un paciente. Si se fijan, este paciente, voy a cortar un poquito esto. Si se fijan, el paciente ahí está en coma, lo que sí hay movimientos. Él no responde a estímulos. Vemos que hay un movimiento involuntario. Volvemos a repetir, ahí está el video. Estamos queriendo enfocar, enfocamos y no responde nada. Percibimos bien en la cara, hay movimientos en la hemicara del lado izquierdo y lo mismo, movimientos clónicos en el brazo. En la pierna no logramos verlo, pero más que todo, el más marcado es en el brazo. Entonces, este paciente que está en coma y tiene movimientos está teniendo crisis focales, pero en un contexto que el paciente al estar en coma, hablamos de que hay un estatus epiléptico, que es una crisis de gravedad. ¿Cómo clasificamos la crisis? Pues hay una clasificación por el AEGA del 2017, no se ha modificado hasta ahora. La clasificación que ha modificado en este año es lo siguiente, que hay una crisis de inicio focal o una crisis de inicio generalizado o una crisis de inicio incierto. Cuando hablamos de eso, tenemos que tomar en lo focal si hay una alteración o no del estado de conciencia y si es motor o no motor. Son las formas de clasificar. Entonces, eh, con eso pueden definir, digamos, el tipo de crisis. Cuando es generalizado, vamos a hablar de motor y no motor. Por ejemplo, las ausencias son no motores. Y las crisis generalizadas, que son las más habituales que solemos ver, son de tipo tónico-clónicos, ¿ya? Y los de inicio incierto igual, motor o no motor, pero a veces es difícil de saber si ha empezado de manera focal y secundariamente se ha generalizado, como
la diapositiva que les he mostrado. Esto es más específico. Cuando hablamos de inicio motor, en las crisis focales vamos a ver si hay automatismo, si hay una postura tónica, si es clónica, si hay un espasmo, si es hiperkinético, si es mioclónico o tónico. O cuando no es motor, hablamos de automatismo, cuando hay una alteración en el comportamiento o cognitivo, emocional o sensitivo. Lo mismo para el generalizador. Lo más importante que quiero que sepan y clasifiquen es cuando tengan un paciente y decir de inicio incierto, de inicio generalizado o focal. Nada más. Entonces le preguntan, ¿cómo es la crisis? Es una crisis focal motora del miembro superior derecho, es clónica y secundariamente generalizada, por ejemplo. O pueden decir, es una crisis generalizada, tónico-clónica generalizada, o es una crisis de ausencia generalizada, ¿ya? Crisis focales va a depender de qué sector está descargando el foco epileptógeno. Dentro de ese sector vas a tener crisis del lóbulo temporal, como va a haber crisis como alucinaciones de tipo auditivas o una ilusión simple que es un zumbido. Algo que pasa es que siempre es lo mismo. En la parte occipital va a haber una alteración visual preformada y siempre va a ser igual. O puede haber una distorsión deformada. Hablamos que va a aparecer como destellos o como que interrumpe la visión que en ese momento está teniendo. Crisis a nivel del lóbulo temporal, también en la parte inferior y también del lóbulo frontal, que puede haber con olores desagradables o crisis uncinadas, que hablamos también lo mismo, que suelen tener este tipo de características. Fuera de esa situación, otras crisis, por ejemplo, del lóbulo de la ínsula o de la parte del sistema límbico, tienen que ver con sudoración, rubicundez, que son autonómicos, o de tipo visceral, o que tenga un tipo de alteración, como de crisis de alteración en el gusto, como un gusto desagradable, aún sin haber comido, o que sean viscerales. Entonces, muchos de este tipo de crisis son crisis focales. ¿Qué les van a decir los pacientes? Siempre pasa lo mismo. Entonces va a decir, doctor, no, vengo y tengo siempre esta distorsión visual. ¿Tiene dolor de cabeza? No. ¿Tiene algún otro síntoma? No. Entonces vamos a estar pensando que la crisis puede ser a nivel del lóbulo occipital. Pediremos una neuroimagen y un electroencefalograma. Si el paciente empieza a tener rubicundez, sudoración, veremos esa situación. Doctor, es otra vez lo mismo. Adelaila, Sandy, nos retrasan. Doctores, es por eso que es bien complicado. Doctor, debería sacarlos de la sala. Sí, doctor. Bueno, ya estamos sacando. Yo no sé qué les pasa. Bueno, ya está. Doctores, eso yo no logro entender si entran y no pueden apagar. Es muy sencillo. Qué complejo eso. Bueno, entonces siempre van a tener este tipo de crisis. Otras crisis focales, hemos hablado de la parte del temporal y occipital y parte del frontal y del lóbulo de la ínsula. Pero a nivel frontal y parietal va a haber crisis que sean más que todo con componente motor. Esta crisis de componente motor van a ser ya sean clónicas, que sean focalizadas en una parte y que tengan difusiones que avancen y progresen hacia el brazo. De esta manera, como muestra la figura, o puede haber algunas características semiológicas bien específicas, como la postura del esgrimista que habla de la corteza submotora suplementaria. La corteza sensitiva va a haber como una sensación de parestesia, sea donde empieza más que todo la alteración, el foco epileptógeno. Puede haber algunos automatismos asociados. Dentro de esos automatismos van a estar envueltos el sistema límbico y el cuerpo calloso y parte de lo que es la parte prefrontal, donde puede haber mirada perdida o fija, alteración de la conciencia. Y después puede haber inconscientemente continua actividad predictal que haga algunos automatismos como contar cuentamonedas o frotarse las manos,
que vea como un chupeteo, una mirada fija y actividad repetitiva, y posteriormente puede haber este tipo de alteración que un patrón estereotipado, que tenga de pedaleo y rasgado de jaleo. Siempre estas características, las personas que están alrededor lo van a notar. A veces el paciente no lo percibe o tiene amnesia del episodio, en especial cuando hay una alteración del estado de conciencia. Bien. Otro tipo de crisis, entonces, repasando lo siguiente: crisis focales simples, pueden ser motoras, pueden ser sensitivas. Cuando es sensitiva, siempre nos va a hablar de la parte del lóbulo parietal. Cuando es motor, siempre nos va a hablar del componente frontal. Doctores y sus audios. Posteriormente va a haber conversión cefálica o como contracciones que generan la mueca, una mueca como distorsión o destellos luminosos, como les había mencionado, como alteraciones de tipo auditiva o sensaciones de tipo visceral o vegetativa como sudoración, subjección, dolor epigástrico. Entonces, este tipo de crisis, ténganlo en cuenta para considerar que la crisis epiléptica sea de inicio focal. Esta es una crisis parcial en relación al electroencefalograma que nos permite hacer una evaluación. El electroencefalograma se utiliza para hacer una evaluación más que la parte de epilepsia, depresión de sensorio. Antes se utilizaba para todo, pero ahora se utiliza específicamente más enfocado en epilepsia, problemas laborales o no problemas, sino evaluación laboral. Por ejemplo, los pilotos deben hacerse eso, los premilitares o militares también. Bien. Esta es continuación de la crisis y la difusión con amplitudes de las ondas, ¿no? Bien, y después pasa un patrón. Una crisis de ausencia, que es una crisis generalizada. ¿Qué pasa? El paciente está bien, no tiene posictal, este tipo de pacientes. La crisis de ausencia, el tratamiento más adecuado es con ácido valproico. Ácido valproico, la dosis es de 15 hasta 60 miligramos kilo peso. Por ejemplo, pueden utilizar 20 miligramos kilo. ¿Qué quiere decir? Si pesa 50 kilos, 1000 miligramos van a ser lo suficiente para iniciar un tratamiento. 500 miligramos cada 12 horas de ácido valproico es el medicamento más apropiado en una crisis generalizada. En las crisis focales, en todo este tipo de crisis focales, el uso de carbamazepina puede ser una opción de tratamiento ideal. Entonces tengan en cuenta como tratamiento ideal. Esta es una ausencia típica donde muestra un patrón específico de punta onda y generalizado obviamente en todo. Las ausencias atípicas pueden variar tanto en la duración, en el inicio y en la resolución. Pueden estar no provocados por hiperventilación. Por eso cuando uno hace el electroencefalograma le pide que hiperventile y que tenga fotoestimulación. Bien, entonces tengan en cuenta que esas son las características de este tipo de pacientes. Igual lo mismo de onción típica, las ondas que son punta onda, que son características. Las convulsiones tónico-clónicas generalizadas, pues van a tener las siguientes fases. Generalmente tiene 4 fases. Una fase es la fase que es denomina aura, que pueden sentir un malestar. Posteriormente viene la fase tónica. En esta fase tónica se pone una postura importante, se pueden poner cianóticos y posteriormente de esta fase tónica existe la clónica, donde existe movimientos clónicos, y en la posictal donde ya va a haber relajación de esfínteres cialosea, puede haber en esas dos, y dilatación de pupilas y también reflejos de Babinski. Fíjense en la parte del electroencefalograma cómo se marca la alteración y posteriormente hay una baja de amplitud, una atenuación. ¿Ya? Lo mismo, fase tónica, fase clónica y el posictal. Acá es donde puede haber vómitos y la incontinencia. En esta fase clónica se muerde la lengua. Las indicaciones del electroencefalograma
son, como les había dicho, para ver más que todo epilepsia, tanto para un diagnóstico, para ver el tipo de crisis, para la localización y hipersíndromes. El diagnóstico diferencial de epilepsia versus otra patología, donde puede haber fluctuaciones del estado de conciencia, como coma, por otro tipo de afectaciones, por ejemplo, el alcohol o encefalopatías o alguna neuroinfección, alteraciones cognitivas, el abuso o sospecha de psicofármacos, y en medicina laboral y medicina legal, que como les decía, los aviadores, militares, deben requerir un electroencefalograma, o personas que manejan vehículos, por ejemplo, que llevan personas, los micros, todo eso debe haber. En otros países les piden para hacer su licencia que tengan un electroencefalograma. Dentro de las causas de la epilepsia, pues van a ser variables, pueden haber alteraciones de lo que son las neonatales, y ahí va a estar dentro lo que son la hipoxia neonatal, ya sea por un sufrimiento fetal. Tengan en cuenta que también puede haber, esto es para crisis focales, que puede haber un tumor que genere crisis, dependiendo de la ocasión, puede haber traumatismo con fractura y lesión y hematoma, puede haber stroke como hemorrágico o isquémico, puede haber una malformación o displasia cortical, o puede haber alteraciones como una infección, o que sea criptogénica y que hablamos que sea normal, que este es un alto porcentaje. Y para las generalizadas puede haber a veces algunas situaciones que tienen que ver con la parte genérica de neurotransmisores y sensibilidad neuronal, donde suelen no tener lesión cerebral en neuroimágenes. Algunas drogas o toxinas, esas drogas también pueden generar crisis focales. Esta es una resonancia y esta es una tomografía donde vemos una característica de múltiples lesiones, una imagen a nivel supratentorial con la línea media está conservada, pero tiene algo entre medio que se llama scolex y es un cisticerco, ¿ya? Neurocisticercosis. En este caso este es único con edema cerebral, una tomografía con contraste. Otro ejemplo es este meningioma, una lesión tumoral con desplazamiento de la línea, colapso del ventrículo, que genera crisis focales y que a veces puede ser fuera de lo que pueda generar dolor de cabeza. Un tumor como el glioma puede ser otra posibilidad del tipo de crisis. Otras lesiones como lesiones isquémicas bilaterales que pueden generar, siempre cuando busquen en neuroimágenes en epilepsia, busquen a nivel cortical. Si tuviese una lesión en cerebelo, no es la causa de la crisis, hay que buscar obviamente. Siempre es mejor la monoterapia. Les había dicho que dentro de la epilepsia, la medicación que se conoce de la siguiente manera: fenitoína, ácido valproico, fenobarbital, levetiracetam son para crisis generalizadas. Y por ejemplo, carbamazepina, oxcarbazepina y la motrigina son más para crisis de tipo focal, ¿ya? Tengan en cuenta que el que se puede utilizar más en embarazo es la lamotrigina, son más seguros, la lamotrigina y también la medicación que se llama levetiracetam. ¿Cuál genera más riesgo? El ácido valproico. El tratamiento es mejor si es simplificado, si es único en monoterapia. No hay que desesperarse, sino hay que ver que titule. Puede haber y reducir efectos adversos, solamente mantener con monoterapia. Y la conversión a veces sí es importante dependiendo de los síntomas que el paciente tenga. Hay interacciones, sí, hay interacciones de los antiepilépticos con otro tipo de medicamentos, con el metabolismo, o pueden inducir el metabolismo o inhibir el metabolismo, con lo cual uno puede engordar, por ejemplo, o puede bajar de peso también. También pueden influir con otro tipo de alteraciones y medicamentos. Por ejemplo, con los anticoagulantes puede incrementar el uso de fenitoína o disminuir con el INR el uso de carbamazepina. Es como para tener en cuenta. Tengan en cuenta que también influye en el tema de la terapia hormonal y, como les he dicho, el más seguro es la lamotrigina. ¿Ya? Eso es algo que tiene que ser. Eso sí disminuye, digamos, los niveles de anticoncepción. Después las concentraciones pueden ser usadas para guiar, pero no toma decisiones drásticas en sí. El paciente
depende de su estado clínico, ¿ya? Pero a veces ayuda para tomar en cuenta y para ver rangos terapéuticos tóxicos. A veces algunos efectos adversos que puedan estar, casi en todos, son los mareos, fatiga, ataxia, diplopía pueden estar presentes, más que todo mareos. Irritabilidad del levetiracetam o dificultades también, el topiramato puede crear también temblor o parestesias. De una disminución de peso, el topiramato, pues, el felmamato, que pueden ser drogas que más se utilizan, y una ganancia, el ácido valproico o la carbamazepina. Algunas acciones idiosincrásicas pueden tener y llegan incluso a Stevens-Johnson. Esto es algo muy extraño, pero puede pasar también con el tipo de medicación. Alteraciones como glaucoma, alteraciones como también en que se utilizan con el topiramato o hiponatremia con la carbamazepina. Entonces tengan en cuenta que también estos pueden generar una anemia plástica, un fallo hepático, una disminución de la visión periférica y un rash cutáneo que puede llegar hasta un Stevens-Johnson. Esto es más frecuente con la carbamazepina, también la motrigina también, y hay que cambiar rápidamente eso. Y esto es algo que es severo, que hay que incluso internar. La posibilidad de generar Stevens-Johnson es mayor en estos, fenitoína, la motrigina, carbamazepina, que son los más habituales. Menor posibilidad de levetiracetam. Bueno, eso sería todo, doctores. Díganme si tienen alguna pregunta o no. Doctor, buenas noches. Una consultita. Nos dice Buenas noches, doctor. que cuando sospechemos de epilepsia, tenemos que pedir una neuroimagen. Esta neuroimagen, doctor, se pide en la crisis, doctor. ¿Cómo saldría ese patrón de punta que nos está explicando, doctor? Oh, O, está bien tu pregunta. Mira, Doc, o sea, si un paciente tuvo una crisis ayer, hay que estudiarlo con una tomografía o resonancia. Es mejor la resonancia. Cuando yo hablo de neuroimagen, hablo de estudiar estructuralmente y ustedes prestar mucha atención a nivel de la corteza cerebral. Un estudio complementario es el electroencefalograma. Por ejemplo, el electroencefalograma, tú puedes ver las crisis. Pero, por ejemplo, si ese paciente tiene una crisis y le hacen la resonancia, en ese momento puede no salir ninguna alteración. Está descrito una alteración posterior a una crisis, pero no en todos los pacientes, en algunos. Y el SPECT sí es algo que ha mostrado que vasculariza más la zona que es epileptógena. O sea, en ese momento se vasculariza más. Eso es como puede ayudar. Por ejemplo, tuvo una crisis y en ese momento le haces el SPECT y te da un mayor volumen de metabolismo en ese momento. Pero la resonancia o la tomografía no. Pero sí te ayuda estructuralmente a ver si hay una lesión. Y el electroencefalograma sí es más completo, pero hay que ver que se haga adecuadamente. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, doctores? doctor, una consultita más, por favor. En el encefalograma, ¿se puede sacar en otro momento, aparte de la crisis, doctor, o tiene que ser en la crisis? No, en otro momento, porque no está disponible en todo, pero es importante estudiarlo. Tengan en cuenta que para hacer el encefalograma hay que pedirlo en vigilia con activación compleja. Hay encefalogramas prolongados y también de sueños que pueden ayudar a ver el foco epileptógeno. ¿Qué quiere decir? Que en el encefalograma lo que hacemos es tratar de inducir a que pueda tener una crisis. Por eso hacemos hiperventilación, fotoestimulación para inducirlo.